seminario se siente muy afortunado y privilegiado en que el doctor Diego Gatián haya aceptado nuestra invitación para ser el ponente de esta primera conferencia. Él es profesor de la Universidad de Córdoba, en Argentina, y es, sin lugar a equivocarse, una de las nombres filosóficos de mayor alcance al día de hoy en este país. A pesar de que el joven nació en 1965, hizo los estudios de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, hasta obtener el doctorado y posteriormente en la Escuela de Altos Estudios de Modena, en Italia, en donde también hizo un segundo doctorado en filosofía. A partir de su retorno a Argentina, ha sido autor de una obra que ya se extiende bastante por el número de libros, artículos, capítulos, etc. Y se le aprecia como uno de los especialistas más renombrados en la obra de Spinoza, aunque no es el único tema que ha trabajado. También hizo un estudio muy de referencia sobre Heidegger, ha sido traductor de la obra de filósofos conocidos y conocidos como Heidegger, por ejemplo, y otros menos renombrados. Él también se ha dedicado al rescate de obras de filósofos del siglo XX que no han tenido suficiente circulación en nuestro tiempo. Él fue director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades en esta universidad. Decano pues, es equivalente al director de esa facultad. Entre sus publicaciones, nada más del 2000 para acá, vale la pena mucho citar su libro del 2004, Spinoza y el amor del mundo, de la editorial Altamira. El libro en coautoría con Largo Forte, que se llama Mesianismo, Nihilismo y Redención, de la editorial Altamira también. En 2009, La cautela del salvaje, de la editorial Adriana Hidalgo. En 2010, el libro ensayo, La conjura de los justos, Borges y la ciudad de los hombres, publicado por la editorial Las 40. Esto pues, también vale la pena mencionarlo, no solamente hace, digamos, ensayo filosófico el doctor Gaitán, sino también pues, crítica literaria en profundidad, y es escritor también de obra de cuentos y relatos. En 2012, la colección de ensayos que le dio el título del Lo impropio. En 2012, también el libro Baruch, que es, por supuesto, también sobre Spinoza, pero recorre los aspectos más biográficos de este filósofo holandés. Los libros Spinoza, El don de la filosofía, y Spinoza, una introducción, y Spinoza, filosofía terrena, que hacen una suerte de trilogía de los aspectos éticos, metafísicos y de la obra política del filósofo holandés. Y me voy a referir por último a su trabajo Los seres y las cosas, que son una colección de relatos, una colección más bien literaria. Entonces, pues, hecho esto a modo de presentación, no quisiera consumir más tiempo y dejarle a él la palabra con el agradecimiento ya dicho de que nos acompañe para esta sesión. Como es lo usual, la conferencia o presentación irá más o menos de aquí a las 6, o puede ser un poco más, depende de nuestro invitado. Después hacemos un receso de 10 o 15 minutos según la hora y ya regresamos a la parte de preguntas y discusión. Gracias.
¿Se oye? Sí, ahora sí. Muy buenas tardes para todos y para todos. Muchas gracias, estoy muy contento de participar en el seminario. Así que quisiera manifestarles mi gratitud al doctor Roberto Rodríguez, al doctor Jorge Martínez, al doctor Imanol Ordorica, que es a quien conocí, digamos, hace pocas semanas en Córdoba, con motivo de la CRES, una visita del doctor Ordorica allí, para tener esta conversación acerca de la reforma universitaria de 1918. Muchas gracias por tu generosa presentación, Roberto, pero un poco como dijo Roberto, no soy un especialista en educación superior, ni un universitólogo, sino que de alguna manera lo que me llevó a preguntarme ciertas cosas y indagar sobre la reforma universitaria fue el hecho, digamos, de que me tocó estar durante unos años en el decanato de una facultad particularmente politizada, en un momento, digamos, bisagra y, digamos, sin haberlo previsto, me pregunté cómo se hace esto, qué hago aquí, y entonces, bajo estas preguntas, es que básicamente me preguntó qué significa una universidad democrática y qué significa una facultad democrática. Y entonces, bueno, eso me llevó a indagarme de manera más o menos tangencial, siendo que no es mi campo de estudio, mi objeto de estudio académico en cuestiones referidas a la universidad. En el caso de la reforma universitaria de la que conmemoramos 100 años este año, y en particular en junio, ya vamos a ver en relación a la fecha por qué junio y la necesidad de un revisionismo histórico respecto al mes de junio, como epicentro de la celebración reformista, ¿no? Pero me parece que de lo que se trata es de librar una disputa sobre el significado de la reforma universitaria porque corre el riesgo de una malversación. Y esa disputa me parece que es una disputa que tiene que ver con una restitución de la historia, pero sobre todo con lo que quisiera llamar una arqueología política de la reforma universitaria que le restituya su espíritu, que en mi opinión es un espíritu emancipatorio o no es absolutamente nada. Y esa disputa, que es una disputa, por supuesto la reforma universitaria como hecho histórico no es de nadie, es en sí mismo un objeto de disputa, pero sin embargo me parece que hay, por lo menos en la Argentina y en Córdoba en particular, una interpretación hegemónica que en mi opinión está basada en lo que podríamos llamar una domesticación reformista de la reforma universitaria. Y bueno, y es en relación a esto que hacer esta arqueología que de alguna manera haga de la reforma lo que efectivamente fue. Mi tesis o mi idea es que el corazón de la reforma es la revolución. Por distintos motivos es que en el año 18 a la reforma universitaria se llama reforma universitaria. Vamos a indagar un poquito sobre esto, pero digamos, los estudiantes reformistas se designaban a sí mismos con la palabra revolución, concebían el acontecimiento que estaban llevando adelante como una revolución universitaria, y la prensa de la época también hablaban de la revolución universitaria. Además, ya en el propio manifiesto liminal, si uno hace filología, digamos, de los textos originarios de esa máquina de escribir colectiva que fue la reforma universitaria, vamos a ver que hay una profusa, digamos, que el concepto de revolución es un concepto profuso en esos textos. Pero hablar de la reforma universitaria, es decir, la revolución universitaria, es, a mi modo de ver, hablar de una ciudad, en primer lugar, que es la ciudad de Córdoba. Es hablar de un nombre propio en particular, en el que me voy a detener particularmente, porque me parece que es, de alguna manera, el gran escritor de la reforma, el gran pensador de la reforma, el gran interpretador de la reforma, y sin cuyos textos sabíamos muy poco en realidad de lo que fue ese hecho, ese acontecimiento, y me estoy refiriendo a Deodoro Roca. Deodoro Roca, que
digamos, hay una primera dificultad con sus textos porque no escribió ningún libro en vida, y sin embargo considero que es uno de los más grandes ensayistas de la lengua castellana en el siglo XX en América Latina. Digamos, en la gran tradición de Rodó, de Martí, de Ezequiel Martínez Estrada y tantos otros, es que Deodoro tiene una prosa extraordinaria, breve, no tiene ensayos largos, son más bien textos de ocasión, escritos para el cementerio cuando se muere alguien, o para el banquete, pero son casi miniaturas de periodismo filosófico, pero que sin embargo, una vez muerto Deodoro Roca en el año 42, sus amigos hicieron algunos libros, había 4 o 5 libros sin ningún criterio ni cronológico, ni editorial, ni temático, por puro afecto, digamos así, hasta que entre el año 2008 y el año 2012 logramos hacer en 4 volúmenes una edición que le llamamos Obra Reunida de Deodoro Roca, no obra completa porque la verdad es que, digamos, en Córdoba todo el mundo tiene un papel de Deodoro y siempre aparecen cosas. De hecho, ya han aparecido bastantes cosas nuevas, y además que se ha perdido mucha del archivo, del acervo de Deodoro, porque en el año 76, el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, quien era el jefe militar en Córdoba, Menéndez, incendió el estudio jurídico del hijo de Deodoro Roca, Gustavo Roca, donde se perdió, además de una parte de la biblioteca de Deodoro, se perdió digamos, muchos papeles que no sabemos cuáles han sido. Entonces, ese trabajo, digamos, de establecimiento de un corpus que está en proceso, tiene un punto de partida, que son esos cuatro volúmenes. Y la verdad es que hablar de Deodoro como mito, como fantasma, como espectro, que recorre Córdoba durante los años que nos han traído hasta aquí, ha desdibujado su figura, porque en verdad es un autor muy poco leído, muy invocado, muy mencionado, pero realmente muy poco leído. Entonces, esta arqueología de los grandes motivos reformistas cuenta con el texto de Deodoro, con un recurso verdaderamente extraordinario. La reforma universitaria, yo decía que corre el riesgo de una malversación, y que realmente ha sufrido una domesticación a lo largo de los años, y que fue un hecho, podría no haberse producido, digamos, ¿no? Es decir, nada, acontecimiento que quiere decir eso, es un hueco en lo que había. Pero se puede explicar por un conjunto de causas que lo antecedían y que lo llegan a explicar. Después, a posteriori, nosotros podemos hacer un estudio de la relación de las condiciones de irrupción de la condición reformista, pero lo cierto es que la reforma fue un fenómeno, me gusta jugar con esto, no un fenómeno de Córdoba, sino un fenómeno contra Córdoba. Bajo la hipótesis cultural, si se quiere, de que lo que de interesante se ha producido política y culturalmente y literariamente en Córdoba, se ha hecho a pesar de Córdoba, no obstante Córdoba o contra Córdoba. Y esto es muy curioso porque esa Córdoba contra la que fue producida la reforma, al igual que el cordobazo, que es la reforma, es el gran mito universitario, podemos decir así, o de las clases medias en Córdoba, al que va a seguirle 50 años después el gran mito obrero, que fue el cordobazo del año 69, que también fue un fenómeno contra Córdoba. Y que son dos fenómenos que no han dejado de, también en mi opinión, de producir efectos conservadores para los pueblos. Es decir, producir una autocomplacencia de Córdoba que invoca siempre la reforma, que invoca siempre el cordobazo, sin dejarse inspirar por ellos. Es decir, prácticamente no ha pasado ni una domesticación, porque a su vez no van a encontrar prácticamente a nadie en todo el espectro político de la derecha a la izquierda en Córdoba que no se diga reformista o que no haga una reivindicación de la reforma, algo que el cordobazo, que fue un gran movimiento obrero, una manifestación obrera que puso la primera piedra para la caída de la dictadura de Onganía. Entonces,
Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué quiere decir que todos somos reformistas? Y entonces, a mí me llama la atención lo siguiente. ¿Qué fue la reforma universitaria históricamente? ¿Qué es lo que pasó? ¿A qué llamamos reforma universitaria? Nosotros llamamos reforma universitaria a un conjunto de acontecimientos que tuvieron lugar en el curso de un año, aproximadamente, entre septiembre de 1917 y septiembre de 1918, que tuvo, por supuesto, ciertos ejes fundamentales, pero la chispa que en la reconstrucción del hecho reformista que se suele invocar como lo primero fue una pequeña escaramuza que los estudiantes de medicina en el Hospital Nacional de Clínica en septiembre del 17 hicieron contra su director, Pedro Vela, porque eran estudiantes avanzados de escasos recursos que vivían en el Hospital de Clínica, es decir, formaban parte del internado. Y a este director se le ocurrió decir de que al Hospital de Clínica no entraba ni salía nadie después de las 10 de la noche. Con los chicos de 19, 20 años, 21 años. Aunque yo les aseguro que Córdoba no es muy interesante ahora, después de las 10 de la noche. Siempre me pregunto, ¿a dónde habrían ido en el año 17 querido ir los estudiantes para hacer semejante? Pero lo cierto es que, efectivamente, hicieron un par de movidas a lo que el director radicalizó y suprimió el internado. Vinieron las vacaciones, ¿no? Y se armó, digamos, en marzo de 1918, ahí se crea el Comité Pro Reforma Universitaria, una gran marcha, una marcha multitudinaria, digamos, desde septiembre del 17 hasta septiembre del 18 fue, las calles de Córdoba fueron un teatro romántico de la revolución, así lo dice, de alguna manera remiten, si se quiere, a ciertos hechos, a la revolución, digamos, al 48, 1848 en París, a la propia revolución francesa, con barricadas en algunos casos, con grandes mítines. Todo esto se puede colegir de la prensa de la época, ¿no? Digamos, los dos grandes diarios que había en La Voz del Interior, que existe actualmente, que bancaba a los reformistas, cómo cambian las cosas, y Los Principios, que era el gran diario clerical el diario de la Iglesia. La cuestión es que en marzo se crea el Comité Pro Reforma Universitaria con un conjunto de demandas que tienen que ver con la reforma del plan de estudio y con la reforma del estatuto. Una universidad clerical en una ciudad muy particular. Me voy a permitir, es lo único que les voy a leer porque me parece que puede dar una idea, leer una pequeña referencia que hace Sarmiento en el Facundo, escrito en 1845 en Chile, cuando estaba enterrado en Chile, sobre Córdoba. Él tiene un capítulo donde es un contrapunto de Córdoba y Buenos Aires, que es ciudades en las que no había estado nunca, ni en Córdoba ni en Buenos Aires, pero las describe como si hubiera jugado de chico, digamos, ¿no? La gran imaginación del viejo Sarmiento. Bueno, dice de Córdoba, Sarmiento: en cada cuadra de la ciudad hay un soberbio convento, un monasterio o una casa de beatas o de ejercicios. Cada familia tenía entonces un clérigo, un fraile, una monja o un corista. Pero literatos, ninguno que no haya ido a rehacer su educación en Buenos Aires y con libros europeos. Una ciudad, de Córdoba sarmientina, que no tiene teatro, que no hay diarios, que no conoce la ópera. Y dice, Córdoba no sabe que existe en la tierra otra cosa que Córdoba. Ha oído, es verdad, decir que Buenos Aires está por ahí. Pero si lo cree, lo que no siempre sucede, pregunta: ¿tiene universidad? Y así interroga a Córdoba y Buenos Aires a través de las palabras. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita donde Tocqueville, Adam Smith, los enciclopedistas, Voltaire, Montesquieu, Diderot, circulan como el pan. En tanto que Córdoba es una catacumba española que desprecia los idiomas vivos, sumida en una lengua muerta como el latín. El pueblo de la ciudad, compuesto de artesanos, participa en el espíritu de las clases altas. El maestro zapatero se da aires de doctor en la zapatería, o endereza un texto latino al tomar gravemente la medida. El ergo andaba por las cocinas entre las criadas. La boca de los mendigos, los locos de la ciudad,
toda disputa entre garapanes tomaba el tono y la forma de una disputa, digamos, de conclusión. No sé, agregaba Sarmiento por fin, si en América se presenta un fenómeno igual a este, es decir, dos partidos, uno retrógrado y el otro revolucionario, conservador y progresista, representados por dos ciudadanos. Ese es el acuerdo de la reforma. Digamos, habían pasado algunos años, pero no era muy diferente. El problema para Sarmiento es que Córdoba no era la capital de la barbarie. A Córdoba se le dice la docta. Y la universidad más antigua de la Argentina es una de las más antiguas de América, 1613, que acaba de cumplir 400 años. Entonces es una especie de monstruo cultural, ¿no? Esa Córdoba es la Córdoba contra la que se hace la reforma y que en gran medida llega hasta hoy en algunas cosas, ¿no? No hay muchos antecedentes de la reforma universitaria. Sí, hay uno que me parece importante mencionar, que es del año 1884. En 1884 se defiende en la Universidad de Córdoba la primera tesis doctoral, como nosotros entendemos la tesis doctoral, es decir, la redacción de un escrito que se somete a la consideración de un tribunal. Antes estaba la ignaciana jesuítica, que era otra cosa diferente. Y esa tesis es un hecho cultural muy importante porque la escribe Ramón J. Cárcaro, que iba a ser gobernador de la provincia, formaba parte del conservadurismo liberal de Córdoba, de una fuerza cultural importante, y escribe una tesis cuyo título es este, sobre la igualdad civil de los hijos incestuosos, adulterinos y sacrílegos. En 1884, el acuerdo que acaba de escribir Sarmiento. Se hace un escándalo que llega hasta el Papa, o sea, bajaban a la universidad desde distintos puntos de la ciudad, procesiones de señoras pías a santiguarse y con incienso y demás. Y finalmente esta tesis, el padrino de tesis era Juárez Selma, que había sido gobernador e iba a ser presidente de la Argentina, es aprobado por 3 votos contra 2. La tesis de Cárcaro me parece a mí que es prácticamente el único antecedente que la reforma puede invocar en relación a esa batalla cultural que va a promover. ¿Qué fue la reforma universitaria? La reforma se crea el Comité Pro Reforma en el mes de marzo con un gran meeting inesperado por lo demás. E inmediatamente después, ¿qué está pidiendo el estudiantado? Se crea el 1 de mayo, se crea la Federación Universitaria de Córdoba, es decir, el movimiento estudiantil se constituye en esos meses vertiginosamente. 15 días después, el órgano de la Gaceta Universitaria, que es el órgano estudiantil, también se funda y es una tribuna importantísima, digamos, de discusión estudiantil. Podemos hablar también de esa revista porque va a ser fundamental. Y la cuestión es que lo que los estudiantes piden, fíjense, es la intervención de la universidad por parte del gobierno nacional. Que en ese momento, por primera vez en la Argentina, llegan las clases populares al gobierno con la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, que había ganado en el año 1916, es decir, 2 años antes. Y le piden a Yrigoyen la intervención de la universidad. Hay una cosa. Después vamos a referirnos al tema de la autonomía, que es un concepto cardinal de la cultura reformista romana, aunque viene de antes, ¿no? De la ley Avellaneda, pero sin embargo, si uno busca la palabra autonomía entre los textos de los reformistas no lo va a encontrar. No hay en los textos originales, se incorpora más bien después, por más que esté el espíritu de la autonomía. Ahora, fíjense, ¿cuál es la autonomía? ¿Pedir la intervención del gobierno? Hoy, no sé en México, pero en Argentina sería impensable, ¿no? Que un movimiento estudiantil pide la intervención del gobierno, pero es lo que pedían los estudiantes. Y entonces viajan a Buenos Aires, se entrevistan con Yrigoyen, que manda finalmente el interventor, Matienzo se llamaba, que hace una serie de reformas que satisface en buena medida la expectativa de los estudiantes. Que eran, digamos, bueno,
La cuestión es que se hacen las elecciones de los 3 decanos. Había 3 facultades en ese momento en Córdoba, en el 18, Ingeniería, Derecho y Medicina. Y la cuestión es que Matienzo se va y deja prevista la elección de rector para el 15 de junio de 1918. Hay 3, les cuento muy sucintamente, hay 3 candidatos. Uno es el candidato de los estudiantes, que se llamaba Enrique Martínez Paz. Otro el candidato del clero, que era Antonio Nores, director del diario Los Principios, y conspicuo representante de una logia ultracatólica que se llamaba la Corda Frates, contra la que los estudiantes hablaban del siniestro escuadrón de Loyola, donde estaba desde el gobernador de la provincia hasta el rector de la universidad y todos hombres, por supuesto. Ya vamos a hablar también de esto, ¿no? Porque la reforma universitaria parece ser un episodio masculino. Vieron que no hay fotos donde haya estudiantes mujeres, ¿no? Aunque han aparecido cosas muy interesantes en relación a esto también. Bueno, pero la cuestión es que queda todo previsto para el 15 de junio, y el 15 de junio se hacen tres vueltas, porque hay un tercer candidato. A la tercera vuelta, este tercer candidato se había comprometido con los estudiantes a no inclinar los votos de sus representantes para el candidato del clero, y es lo que hace, y entonces gana Nores por 3 o 4 votos, 24 a 19 me parece. En el momento que se da a conocer el resultado de la elección, los estudiantes patean la puerta del salón de grado, entran al lugar de la asamblea, impiden que termine porque no se firman las actas correspondientes, echan a los profesores literalmente a patadas, descuelgan los cuadros de los antiguos de la galería de rectores, destrozan los cuadros, destrozan los muebles. Es un gran destrozo de la universidad que no pasa a mayores, según quienes relatan en su momento, porque estaba Deodoro Roca, que ya no era estudiante sino que era egresado, que los paró un poco, y es que por eso que el salón de grado precisamente no es destruido. Nosotros estamos conmemorando esos destrozos. Lo que la reforma universitaria fue estrictamente fue, lo voy a decir irónicamente, un grupo de estudiantes inadaptados que no se bancaron un resultado electoral, y entonces entraron a las patadas a alterar el buen funcionamiento del máximo órgano de la universidad previsto conforme a estatuto. Esto es irónico. Lo digo irónicamente porque en la Universidad de Córdoba hace 2 años tuvo lugar una asamblea universitaria para reformar los estatutos que duró 6 minutos y 11 segundos, militadas por carros, por perros, por la gendarmería, que fue una vergüenza, y se hizo en nombre de la reforma universitaria contra los estudiantes, contra el movimiento estudiantil, que había logrado impedirlo por una toma de la universidad. Entonces es muy curioso ver cómo los representantes, digamos, de la universidad hoy, vamos a decirlo más suave, digamos, muchos de los que se desgarran las vestiduras de lo que fue el año 1918, consideran a los estudiantes hoy como unos salvajes, inadaptados. Y tengo un amigo que está haciendo un trabajo que es muy interesante, que está viendo las declaraciones de los decanos y de los profesores en el año 1918, y las declaraciones de los profesores y de los decanos en el año 2016, y no se sabe cuál es cuál. ¿No? Es impresionante. Entonces, la reforma fue eso, y cuando se iban, dejan la universidad, apedrean la Compañía de Jesús que estaba al lado, y eso fue el 15 de junio. A partir de ahí hay una batalla campal en las calles, y toda la ciudad queda capturada por un conjunto de acciones de los estudiantes. Muchas veces violento. La reforma fue un hecho violento. Eso también es una cosa que no habilita a violencias ulteriores, pero no se puede diluir, ¿no? No fue un hecho de buenos modales precisamente. Fue un hecho de violencia estudiantil. Y la cuestión es que se comienzan las clases y no se matricula ningún estudiante, no vuelve estudiantil. Entonces Nores está como rector, pero no está, digamos, formalmente designado, porque no habían sido firmadas las actas. Y la cuestión es que los estudiantes que hacen mítines de todo tipo, los estudiantes vuelven a pedir la intervención
Irigoyen. Irigoyen la demora, y ante la demora de la intervención de Irigoyen, los estudiantes el 9 de septiembre del año 1918 toman nuevamente la universidad. Es ahí, el 9 de septiembre, que renuncian los profesores que integraron los consejos, el rector, etcétera, etcétera. Irigoyen manda nuevamente un interventor a resultas de esta segunda toma de la universidad, y ahí se consuma lo que conocemos como reforma universitaria. Es decir, se elige un rector, se incorpora, se reforma el estatuto, hay cogobierno, es decir, los estudiantes participan del gobierno de la universidad, el rector es, digamos, de conformidad a los estudiantes, y por eso les decía que tengo un amigo que sostiene una cosa muy atinada desde mi punto de vista, que dice que en realidad el día de la reforma universitaria no es el 15 de junio, que es un día de derrota estudiantil, ¿no? Porque los estudiantes fueron derrotados, sino que el día de la reforma universitaria es el 9 de septiembre. Y que el día que debemos celebrar como el epicentro de la reforma universitaria debe ser el 9 de septiembre del año 18. Por ejemplo, esa foto icónica, emblemática, en la azotea del rectorado viejo, digamos, de la universidad, cuando están los estudiantes poniendo la bandera, que ahí he visto que la revista Universidad da el primer premio a esa foto intervenida, y lo digo porque tengo, hago un paréntesis, una amiga que iba a mandar esa misma foto intervenida, pero donde iba a vestir de mujeres a todos los machirulos que estaban en la guerra. Eso sí me interesa. Entonces cuando le vi me llamó la atención. Bueno, esa foto es del 9 de septiembre, no es del 15 de junio, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que se podría hacer. A mí me parece que bueno, lo que tiene lugar en ese momento, digamos que vamos a ver si nos detenemos un poquito más adelante, es que en la Gaceta Universitaria, en una edición extraordinaria del 21 de junio, aparece el manifiesto liminar, que es uno de los textos más vibrantes desde el punto de vista de la prosa, de los textos políticos más interesantes que ha dado la Argentina, me parece, y que muy presumiblemente fue escrito por Deodoro Roca, aunque no hay ningún indicio de que haya sido escrito por él, porque está firmado por varios estudiantes, pero no por Deodoro. Hay una cosa que me parece importante tener en cuenta. Las grandes plumas de la reforma no eran estudiantes en ese momento. Los estudiantes eran Ismael Bordavere, que era el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, Horacio Valdés, de Medicina, y Enrique Barros, de Medicina. Pero por ejemplo, Deodoro Roca, Saúl Taborda, Arturo Orgaz, eran ya egresados, eran jóvenes egresados que forman un comité de egresados en apoyo de los estudiantes reformistas. Es muy probable que Deodoro, ni tampoco Taborda, ni Orgaz firmaran el manifiesto liminar porque no eran estudiantes, y todas las firmas son estudiantiles. Es muy probable que lo haya escrito Deodoro porque se ve la pluma de él, ¿no? Y porque era, digamos, moralmente de lo que se transmitía. Pero lo cierto es que no hay ningún inicio. Bueno, la reforma universitaria es un acontecimiento en el tiempo. Y yo quiero proponer una cosa metodológica para ver cuáles son las inspiraciones ideológicas de la reforma universitaria. A mí me parece que no es 1918 lo que permite comprender causalmente las derivas de la cultura reformista en la década del 20, en la década del 30, en la década del 40 y hasta ahora, si queremos, sino que esa deriva lo que nos permite comprender el significado de 1918, el significado encriptado en esa revuelta estudiantil, que eran, como decíamos, chicos de 18, 19, 20. Tengo un amigo que dice que el movimiento estudiantil actual no se ve, no tiene sintonía con los reformistas porque usaban sombrero, monito y traje, ¿no? Todos los estudiantes andaban de traje, pero eran chicos de 18 años, de 19 años, parecían más grandes. Y si uno se pregunta cuál es la trama, la urdimbre ideológica, vamos a decir, que
está la base de la reforma universitaria, tenemos que de alguna manera aprender ese movimiento, descifrarlo a la luz como si fuera de su revelación en sentido fotográfico, ¿no? Es como si la reforma fuera algo que se va produciendo en el tiempo, digamos, cuya figura va apareciendo, se va revelando a través del tiempo. Y entonces, lo que era obvio era la inspiración de la Revolución Francesa y de la Revolución de Mayo. Por ejemplo, cantaba la Internacional, la Marsellesa. La Internacional también, pero en segundo lugar, sobre todo cantaban la Marsellesa. La Revolución de Mayo se le llama a la revolución que se hizo en Buenos Aires en 1810 contra los virreyes españoles, ¿no? En cambio, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, que había tenido lugar un año antes, no aparecen nítidamente ahí, en ese momento, quiero decir, en el año 18, salvo en algunos escritores como el propio Deodoro Roca, que por ejemplo escribe un texto ese mismo año con una epígrafe de Trotsky, que en la edición que hace Gabriel del Mazo lo suprime. Bueno, hay una historia de ese texto y de ese epígrafe de Trotsky, ¿no? Pero lo cierto es que es sobre todo la Revolución Francesa. Una cosa fundamental me parece a mí tener en cuenta para comprender también lo que sucede en 1918 es que un año antes, en 1917, se crea en Córdoba la Confederación Obrera Local de Córdoba. Había una pequeña tradición obrera, podemos decir, en Córdoba. En 1870 y tanto había una filial de la Primera Internacional. Hay registros de eso que habían creado Marx y Engels en Londres, en la década del 60, me parece. Hay también algún tipo, digamos, de indicios de una primera manifestación, un 1 de mayo de 1899. Y había como sindicatos dispersos que eran en ese momento anarquistas, sobre todo anarquistas y socialistas. En el año 1917 se crea el Partido Comunista, bajo otro nombre, Partido Socialista Internacional, que es un desprendimiento del Partido Socialista por la cuestión de la guerra. Y se crea ese mismo año la Confederación Obrera Local de Córdoba, que reunía a los gremios de los zapateros, de los molineros, de los empleados públicos, de los sastres. Y la cuestión es que hay dirigentes obreros muy importantes. Miguel Contreras es uno de ellos, que es el fundador del Partido Comunista, que tiene un libro de memorias, digamos que es una verdadera joya, porque muestra la articulación de los líderes obreros con los líderes estudiantiles. Es decir, el movimiento obrero se constituye paralelamente al movimiento estudiantil, y hay una pequeña prehistoria de la reforma, que es la creación de universidades, lo que hoy llamaríamos universidades populares. En primer lugar, una asociación que se llama Córdoba Libre, que se crea en el año 1916, que es un conjunto de intervenciones culturales, pero sobre todo le daban clases a los obreros al finalizar el día. Ahí estaban Capdevila, estaban Borgas, Deodoro. Hubo una universidad popular en 1918, la Asociación Cultural Ariel, también en 1918, que llega hasta el 19. Ariel, digamos, Rodó es fundamental para esta primera autoconciencia reformista, ¿no? Habían leído todos, incluso en una primera vía de introducción del antiimperialismo reformista, ¿no? El Ariel de Rodó. Pero lo cierto es que es lo siguiente: se produjeron grandes huelgas obreras en el año 16, 17, 18, donde participaron quienes iban a ser los grandes dirigentes estudiantiles en el 18. Sobre todo Taborda, Deodoro, Enrique Barros, estudiantes y egresados, ¿no? Que terminaban, digamos, los mítines obreros. Hubo uno que se dice, una huelga del calzado, que se dice que en el Parque de las Heras de Córdoba congregó 20.000 personas y que terminó a principios del 18 y terminó con alocuciones de dirigentes sindicales y de Deodoro Roca y Saúl Taborda. A su vez, esto me parece que es también relevante,
cuando los estudiantes decretan la huelga universitaria el 15 de junio de 1918, la Confederación Obrera Local decreta una huelga obrera en solidaridad con los estudiantes. Había una casa que ya está demolida, en Córdoba se demuele todo, que era la de la Confederación Obrera Local, donde circulaban los dirigentes estudiantiles, los dirigentes gremiales iban al sótano de Deodoro Roca, hacían proclamas juntas, y esto se va a entender en el tiempo. Hay una gran matanza en enero del año 19 en Buenos Aires, lo que se conoce como la Semana Trágica, y hay una declaración conjunta de la Federación Obrera Local de Córdoba y de la Federación Universitaria. 2 años más tarde se produce una matanza en el sur argentino y sucede también una declaración conjunta. Hay una declaración conjunta en el año 27 con el asesinato de Sacco y Vanzetti en los Estados Unidos. Es decir, estamos en presencia, en mi opinión, de la primera alianza obrero-estudiantil de todo el país, la segunda se va a producir justamente 50 años más tarde, en el momento del Cordobazo. Pero y la otra cosa fundamental que era como el paraguas que compartían fue que era la Revolución Rusa, que era invocado por algunos de los escritores y que de a poco, si uno lee la Gaceta Universitaria, sobre todo en el año 19, ya en el año 19 hay una cobertura de los sucesos de Rusia. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante firmado por un seudónimo, Amelius, que habla de la situación de la mujer en Rusia y cómo la Revolución Rusa produjo en poco tiempo, es decir, en 2 años, una igualdad en un artículo feminista, poniendo las bases para la más básica emancipación de la mujer y la emancipación económica. Y hay una serie de artículos, digamos, sobre la Revolución Rusa. Esto me parece importante de marcar porque si nosotros quisiéramos, de alguna manera, tomar en esa arqueología de las ideas de la reforma, ver cuáles son las ideas que estuvieron a la base, yo marcaría en primer lugar un obrerismo. Me parece que esto es muy importante y es. En segundo lugar, me parece que hay un nítido antiimperialismo de la reforma. Si uno lee el Manifiesto Liminal, eso es claro. La frase "estamos viviendo una hora americana", en el año 18 americano quería decir latinoamericano, en el año 2018 americano quería decir norteamericano, ¿no? Pero lo que estaban diciendo, estamos viviendo una hora latinoamericana, estamos pisando una revolución. Eso es una expresión de deseo, más que nada, ¿no? Pero no era tal. Pero sí, ya encontramos ahí un nítido antiimperialismo que viene de antes, en realidad, porque Deodoro Roca había hecho su tesis doctoral, defendido su tesis doctoral en 1915, es decir, 3 años antes, sobre la doctrina Monroe-Drago, en clave antiimperialista. Y Saúl Taborda había publicado en 1918 las reflexiones sobre el ideal político de América. Prácticamente se publica cuando sucede todo esto, pero está escrito antes, también en clave antireforma. Yo diría que casi inmediatamente hay como 2 interpretaciones de la reforma. Esto lo dice Héctor Agosti, que fue un intelectual comunista que tiene varios textos sobre la reforma, pero ya en la década del 40, el Partido Comunista va cambiando su posición a lo largo del tiempo. Pero al principio, en el año 1918, es el único partido político que orgánicamente apoya la reforma. Después había socialistas, pero no el Partido Socialista como tal. Por ejemplo, Alfredo Palacios, ¿no? Y había algunos radicales, pero no el Partido Radical como tal. Hay una cosa en relación al radicalismo que es interesante de marcar. Irigoyen muy diplomáticamente apoya el movimiento estudiantil, pero en Córdoba estaba el gobierno era un gobierno radical, que había ganado por primera vez las elecciones 2 años antes, en 1916, solo que en Córdoba había 2 fracciones del radicalismo, llamado radicalismo rojo y radicalismo azul. El radicalismo rojo era más de filiación irigoyenista, el
el radicalismo azul era ultraclerical y formaba parte del Acuerdo de Frates. El gobernador Julio Borda mandaba a la policía cada vez que podía contra los estudiantes y contra los obreros en esta huelga, ¿no? O sea que el radicalismo de Córdoba se opone a la reforma universitaria, mientras que el radicalismo a nivel nacional de Irigoyen, en cambio, impulsa de distintas maneras el hecho reformista. Yo decía, hay dos formas de interpretar la reforma. Me parece que puede ser como dos coordenadas que puede seguir a lo largo del tiempo. Una interpretación de la reforma es la que la concibe como un conjunto de hechos puramente universitarios. Es decir, en la reforma universitaria, lo que llamamos reforma universitaria, fue un conjunto de demandas estudiantiles que tenían que ver con una transformación, con una reforma de la universidad, desde una universidad obsoleta, autoritaria, pequeñita en sus contenidos, en los contenidos de enseñanza y sobre todo clerical, a una universidad laica, a una universidad científica, a una universidad, vamos a llamar así, democrática. Cosa que la reforma universitaria obviamente fue, comienza por ser eso. Ahora, el punto, la otra interpretación de la reforma, lo que vamos a llamar una derecha reformista y una izquierda reformista, derecha reformista o reformismo secas. La otra interpretación es la que considera que la reforma universitaria, que comienza por ser una demanda de contenidos universitarios, de reformas de estatuto, planes de estudio, estructurales de la universidad, inmediatamente se produce una excedencia de la universidad y descubre el mundo. Se descubre un mundo. Lo dice Deodoro Roca, la reforma universitaria fue un largo camino para llegar a un maestro y descubrimos un mundo. E inmediatamente la reforma universitaria trama contenidos que son contenidos de proveniencia diversa del socialismo, del anarcosindicalismo, del anarquismo, del comunismo, pero básicamente, digamos, con un posicionamiento anticapitalista muy nítido. Y entonces la reforma universitaria deriva hacia un movimiento de reforma social. De hecho, me parece que es muy importante ver un periodo de tiempo que es Deodoro Roca en el año 36, en una entrevista, digamos, en una especie de mirada retrospectiva sobre la reforma, en plena década infame, admite la derrota de la reforma y dice que no habrá reforma universitaria hasta tanto no haya una reforma social. No es posible, digamos, la confianza de los estudiantes en el año 18 que la universidad podía adoptar un protagonismo político en dirección a una reforma social se hace añicos, y la reforma de la universidad queda subordinada a un conjunto de fuerzas sociales que deben antecederla para que verdaderamente se produzca una reforma universitaria. Esto estamos en el año 36, Deodoro Roca muere en el año 42, Taborda muere en el año 44, pero me parece que es absolutamente fundamental de tener en cuenta. Ahora, si nosotros vemos esto también es algo que quisiera marcar antes de ir al tema de Latinoamérica. Esta frase que Deodoro repite, que la reforma universitaria fue un largo camino para llegar a un maestro, digamos, contra todos, porque el sistema universitario en Córdoba en el 18 era que las cátedras se heredaban, digamos, entre padres e hijos de las familias patricias, y el problema de la ignorancia y la mediocridad, que está, digamos, son dos palabras fundamentales en los textos reformistas, tienen que ver con eso. Entonces, la demanda de maestros, y a su vez, muy influidos los reformistas por un intelectual italiano que vivía en Buenos Aires en ese momento, que era José Ingenieros. Todo el tema de la mediocridad proviene del hombre mediocre, José Ingeniero, y el tema, digamos, de la docencia y de los maestros probablemente también. Esto es una diferencia fundamental, me parece a mí, si quisiéramos empezar a tender puentes con
el otro gran movimiento estudiantil del que se dice que Córdoba antecedió en 50 años, que fue el Mayo francés. El movimiento del Mayo francés lo que es la destitución de los maestros, ¿no? En tanto que la reforma de Córdoba se hace en nombre, digamos, vamos a decir así. Lo cual es hoy muy importante esto. Después podemos conversar en un momento en el cual hay una subvaluación de la docencia, hay una depreciación de la docencia, y donde hay una especie de neoliberalismo académico que se ha hecho presa en la universidad, que se orienta hacia un mundo sin docente, un mundo finalmente sin docente, un mundo de autodidaxias tecnológica autonomizada de toda sabiduría pedagógica, y que de eso podemos hablar un poco después. Y sobre todo la tradición, digamos, sindical docente en Argentina, tanto como en México, es fundamental, pero tiene en el legado reformista, en la herencia reformista, me parece a mí, un antecedente absolutamente fundamental. Hay otro elemento, digamos, en esta arqueología de la reforma que es sin duda importante. Además de ser una revuelta anticlerical, fue una revuelta antiprofesionalista. Tengan en cuenta ustedes que las tres facultades que hay, medicina, ingeniería y derecho, habilitaban para profesiones, y la universidad reformista, que no sabemos bien qué es, pero una universidad humanista y una universidad, lo dice Deodoro reiteradamente, de espíritu filosófico. Toda la idea de que la universidad no debe ser una fábrica de títulos, la idea de que la universidad no debe ser una producción automatizada de títulos, está en el corazón, en el meollo de la revuelta reformista, es absolutamente central. ¿Y qué buscaban? Es más, hay un reformista platense que fue Lucio B. González, que en el año 29 escribió un libro que se llama La emancipación de la universidad. La emancipación sería una palabra que radicalizaría la autonomía. La emancipación de la universidad debe ser lo del Estado. Y la universidad no debe habilitar profesionalmente, decía Lucio B. González, sino que debe ser un gran laboratorio de reflexión cultural y de transformación social. Después, el Estado tiene que hacerse cargo de las habilitaciones profesionales por otro lado. Pero, de alguna manera, lo que hace Lucio B. González es tirar de una cuerda, de un hilo que estaba en los reformistas. Por ejemplo, miren, les quiero leer una cita de Deodoro Roca, que él presenta en 1920 siendo consejero egresado en la Facultad de Derecho. Dice Deodoro lo siguiente: todas las soluciones parten de que el doctorado es una institución seria. Yo pienso, en cambio, que debe ser suprimida. El doctor es una cosa sin significación vital alguna, muerto que está insepulto, asunto que no atañe en realidad a la cultura. Se llega a ser doctor como se llega a ser mayor de edad, sin que el interesado pueda evitarlo, ¿no? Es una morada que hace Deodoro Roca contra Córdoba. Se dice la docta, que son los doctores. Pero de alguna manera, en el modo del humor, lo que hace este proyecto de resolución, que por supuesto fue rechazado, es decir, la universidad debe ser otra cosa. El hecho de que desborda la universidad, la palabra vida y la palabra significación vital, da cuenta también de un vitalismo en la reforma universitaria. El pensamiento de Henri Bergson es muy importante para los reformistas. Hay una matriz vitalista en la reforma universitaria que es absolutamente fundamental, y una lectura marxista en clave vitalista, también podemos decir. La expresión batalla cultural, que se me ocurrió que es una expresión anacrónica, digamos, un contrabando, tiene que ver con el hecho de que la reforma universitaria, la primera autointerpretación de la reforma la hace Deodoro Roca hacia fines del año 18, en octubre del año 18, en un discurso donde dice, fíjense, dice esto: los estudiantes, estamos en el año 18 todavía, no hemos salido del año 18, los estudiantes fueron contra la universidad, contra la iglesia, contra la familia,
contra la propiedad y contra el Estado. Había estallado la revolución en las conciencias, una verdadera revolución. Una revolución se encausa en las grandes corrientes de la vida, del nuevo libertarismo. Por eso, la Iglesia, la familia, la propiedad y el Estado debieron replegarse tocados en su justicia. Todo bien, reforma universitaria, pero había mucho más, ¿no? Esto no es una interpretación, es otra cosa que el propio Deodoro está diciendo en el año 18. Fraternidad continental, reforma social y revolución contracultural, podemos decir así. Todo eso fue lo que se manifiesta de manera vitalista en el año 1918. La fraternidad es el gran afecto reformista, podemos decir así. El primer lugar donde la reforma, bueno, por supuesto, había 5 universidades en la Argentina que inmediatamente, digamos, al que inmediatamente se llega la reforma, pero el primer país latinoamericano, en esta dimensión latinoamericanista de la reforma donde llega fue el Perú, con Aya de la Torre, en el año 19, se produce un conjunto de manifestaciones estudiantiles que también tienen una articulación con revueltas obreras que se están produciendo en ese momento en el Perú. Mariátegui tenía un periódico que era, se llamaba La Razón, donde se incorpora inmediatamente, digamos, en ese momento Aya y Mariátegui eran amigos, la reforma universitaria, y en el año 19 mismo va Alfredo Palacios y dicta una conferencia en el Teatro Municipal de Lima, muy importante, pero la reforma, al punto que se crea un partido político sobre la base de la reforma universitaria, que es el APRA, que todavía existe, ¿no? En el Perú es fundamental, pero uno puede decir que también, no sé, mencionar a Germán Arciniegas en Colombia, Miguel Ángel Asturias en Guatemala, Julio Antonio Mella en Cuba, Tristán Maroff en Bolivia, y por supuesto Vasconcelos. Lo de Vasconcelos es muy curioso, hago un paréntesis, porque había sido rector de la universidad entre el 20 y el 21, me parece, y en el 22, por el fin del 21, ya va a ser ministro de Educación. Como rector había incorporado un conjunto de núcleos de la reforma, en particular el desarrollo de lo que se llama desde entonces la extensión universitaria con las misiones pedagógicas. También el latinoamericanismo, que en nombre, digamos, el aparato usa Vasconcelos hispanoamericanismo, ¿no? Y la promoción, el impulso de misiones culturales que tenían que ver con la constitución de redes estudiantiles en Latinoamérica. De hecho, es muy importante en un congreso fundamental que se hace en México en el año 21, sobre el que trabajó mucho Pablo Yankelevich y otra gente, que fue un congreso absolutamente, y por sus conclusiones, digamos, que ahí está el anticapitalismo, el antiimperialismo, todo el espíritu de Córdoba está allí. De la Argentina viene David del Mazo, Ripa Alberdi y un jovenzuelo de La Plata que era Arnaldo Orfila Bernal, que sería después director del Fondo de Cultura Económica en los años 50, me parece, 40-50, después del siglo XXI, que tuvo en México un desempeño editorial y cultural absolutamente central. Y él había venido como representante del movimiento estudiantil argentino al Congreso de México en el año 21. Y en el año 22, esto con algunos colegas, con Jorge y con Roberto, estuvimos hablando del año 22, Obregón era presidente. Siendo ministro se va como ustedes saben, a Brasil, a Sudamérica, y recae en Córdoba. Creo que va a Chile también. Y en la Plaza Cósmica tiene las notas de viaje por Sudamérica donde cuenta su experiencia en Córdoba, Vasconcelos. Y dice, bueno, habla de las iglesias, por supuesto, compara con México, le encanta el españolismo de Córdoba, y se entera de que había habido un
eminente profesor europeo que había dado una conferencia en clave positivista en Córdoba. No podía saber quién era este profesor, porque lo dice así, ¿no? En la misma semana que estaba él. Entonces los estudiantes, que estaban Deodoro, estaban Taborda, digamos, toda la banda reformista le pide que dé una conferencia en el año 22. Entonces yo no tenía nada, además me gustaba. Dos días de estar en Córdoba, dice Vasconcelos ahí, y ya uno se entusiasma en el porvenir de la raza. ¿Qué habrá visto? Y la cuestión es que da una conferencia que se llama Orientaciones del Pensamiento, Orientaciones Actuales del Pensamiento en México, que fue publicada por la Universidad del año 22 y que nosotros queremos, porque es un texto bastante desconocido, ¿no? Me parece, de Vasconcelos. Y por supuesto es anticientificista, antianglosajón, anticapitalista, y trata de ver, bueno, la constitución de un latinoamericanismo de raíces hispánicas. Bueno, la cuestión es hay una... Podemos hacer un poquito más, ¿no? No hay problema. Hay una... Es sorprendente ver cómo se puede hacer una superposición entre lo que estaba pensando Deodoro Roca en ese momento y lo que, en términos muy similares, en la cárcel del fascismo italiano estaba pensando Antonio Gramsci. Y hay frases que son casi iguales, ¿no? Deodoro dice en el 31: por la conquista de la cultura se llegará al Estado socialista. Y no usa la expresión reforma intelectual y moral, sino una muy parecida, usa la expresión progreso intelectual y moral. Tratando de marcar esto, esta sorpresa de ver de que están pensando la vida del socialismo en términos similares, incluso el problema de la hegemonía está planteado en Deodoro. Escribí un artículo en una revista de Buenos Aires y en la edición me clavaron un subtítulo que era la influencia de Gramsci. Gramsci no tuvo ninguna influencia en la reforma, el pobre estaba encerrado. Me destruyeron el artículo, lo que yo quería decir es que es curioso cómo al mismo tiempo dos personas están pensando en términos similares. Hay una anécdota también que cuenta Miguel Contreras en relación a algo que desborda América Latina. Me parece que es Miguel Contreras, dirigente del Partido Comunista, se va también en el 24 a un curso de formación política de la Unión Soviética. Y dice Miguel Contreras que tocó como compañero de pieza a un chinito, dice que estaba herido de frío y que entonces le pedía que lo ayudara a calentarse, y que todo el tiempo le decía: háblame de la reforma de Córdoba, háblame de la reforma de Córdoba, y tenía harto. Era un mal francés, etc. Y que este chinito, entre comillas, era Ho Chi Minh, que iba a ser, digamos, el organizador del Vietcong. O sea, fue lo de Córdoba fue una cosa que tuvo una expansión impresionante casi inmediatamente. Ahora, hay algo que sí me parece. Si uno sigue la deriva reformista, uno va a encontrar, y esto me interesaba llenar el concepto de batalla cultural con esto, sobre todo en los años 20, en los años 30, hay un activismo político impresionante de los reformistas. Por ejemplo, se crea la Unión Latinoamericana, que era en el año 25, que era una entidad absolutamente antiimperialista. Se crea el Comité contra el Racismo. Se crea el Comité, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fíjense que ese organismo de derechos humanos creado por Deodoro Roca en la década del 30 es probablemente uno de los únicos antecedentes del gran movimiento de derechos humanos argentino actual, ¿no? Probablemente sea uno de los más importantes del mundo, y no se ha trazado un vínculo suficiente. Si uno toma la cultura reformista como reserva democrática para entrar en interlocución con nuestros propios problemas, vemos que ahí ya está el primer organismo de derechos humanos. Se crea el Comité de Defensa de los Exiliados y de los Presos Políticos.
O sea, quiero decir, en un momento en el cual en la Argentina y en América Latina han vuelto los presos políticos, me parece que es absolutamente fundamental rescatar esta acción reformista que no es universitaria como estamos viendo, sino que desborda a la universidad. Y por supuesto, durante la década del 30, un conjunto de comités antifascistas, de escritores, intelectuales antifascistas, que son absolutamente... El tema del fascismo en el año 30 es fundamental. Dicho sea de paso, que te mandé a Antonio, no sé si lo viste, hay un hermosísimo homenaje de Deodoro Roca a México, en un escrito del año 36, a México y al cardenismo en realidad, que se llama Enjuiciamiento del fascismo en América. Donde habla de Zapata, de que en realidad Zapata es el espíritu de la revolución, digamos, que es una revolución de campesinos, de indígenas, etc. Un texto indigenista que se detiene, Deodoro nunca estuvo en México, pero se detiene en una escultura a Bartolomé de las Casas, donde hay una leyenda que habla, por supuesto, de la comunidad originaria y demás, que dice que está en la Plaza de la Constitución. Con Jorge estuvimos ayer tratando de indagar, no sé si alguien conoce ese monumento a Bartolomé de las Casas, en el que se tiene mucho de oro, ¿no? La Plaza de la Constitución es Zócalo, ¿no? Sí. Pero bueno, en el 36 seguramente pasó mucha agua por ahí, ¿no? Y básicamente lo que elogia Deodoro Roca en Cárdenas es que es el único país de la tierra, México, dice, que se ajusta a derecho en la solidaridad con la República Española. Ningún otro país de la tierra lo ha hecho. Un texto casi indigenista, también acá hay una deriva indigenista que podemos encontrar en la reforma universitaria. Fíjense, en un momento en el cual, por lo menos en Argentina, hay de nuevo una embestida estatal feroz contra las comunidades tanto del norte como del sur. De manera que ahí tenemos nosotros una reserva democrática fundamental. La democracia universitaria como estado de derechos, no de derecho, el concepto de derecho en el sentido de derechos en plural, no está ausente en los textos reformistas, ni siquiera en el propio manifiesto liminal. La idea está encriptada, la idea de la educación superior como un derecho, que es a lo que se orientaba la reforma universitaria. Fíjense que el tema de la gratuidad de la enseñanza, que fue defendida desde muy temprano por Deodoro Roca, no pudo ser votada en un congreso estudiantil de julio de 1918. Eso fue muy curioso, ¿no? Pues no está en el pliego de reivindicaciones. La gratuidad de la enseñanza en la Argentina tiene lugar en el año 49 con el primer peronismo. Pero que sería muy interesante pensar en el tema de la gratuidad. Hay el concepto de autonomía, digamos, si tomamos en esta pequeña arqueología antiimperialismo, anticapitalismo, indigenismo, reforma social, defensa de los presos políticos, defensa de los exiliados, ¿no? Obrerismo. Hay el concepto de autonomía es otro, indudablemente, de los temas. Pero yo creo que la reforma universitaria, el concepto, también, hay dos ideas de autonomía, me parece. Y prácticamente todos, no hay quien no se diga autonomista en la universidad. Como en las grandes palabras de la vida humana, el dilema, el problema es interior al concepto. ¿Qué autonomía sería la palabra, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante tener en cuenta cuando pensamos en la autonomía, ya lo dije el otro día conversando en México mismo, hay un discurso del Che del año 59 en la Universidad de Santiago de Cuba, que le habla a los estudiantes, que está en internet, se conoce como Reforma Universitaria y Revolución, donde el Che dice, le habla a los estudiantes y le dice: vengo de Córdoba, que es mi ciudad. ¿Hay algún rosarino acá? No hay rosarino.
Ahí se reivindica como cordobés, no, pero es Rosario. Pero dice mi ciudad. Y la cuestión es que dice, pero miren en qué terminó la reforma. ¿En qué terminó la reforma? ¿En qué terminó la idea de autonomía? Ahora, de lo que se trata es de estar sintonizar con la revolución, y para eso la idea de autonomía no nos sirve, porque la idea de autonomía ha sido apropiada por las derechas siempre como un dispositivo de reproducción de privilegios y de indiferencia a los procesos populares. Y yo creo que el Che tiene razón. Hay una idea de autonomía como esto, como resguardo del privilegio académico de la casta de profesores. Y siempre que hay un proceso popular en curso, la universidad se retrae amparada con la idea de autonomía. No sé si siempre, ¿no? Ahora, ¿esto significa abdicar de la idea de autonomía? Renegar de la autonomía, para nada. Me parece que hay una reinvención que producir en esa idea, una resignificación de la idea de autonomía, que no es autonomía de, como indiferencia, una autonomía para, autonomía, digamos, abierta al mundo, una autonomía que sea capaz de articular con la no universidad, con otros sujetos políticos no universitarios, para precisamente producir efectos emancipatorios de manera conjunta. Es decir, no renunciar ni renegar el concepto de autonomía, pero tener en cuenta de que puede haber una valorización de nuevo de este concepto. Todo esto me parece a mí que son elementos medio desordenados para darnos una idea de lo que es el espíritu de la reforma, que es, a mi entender, un espíritu emancipatorio. En un momento de la universidad donde hay un disciplinamiento de la investigación y de la evaluación de la docencia y lo que llamamos una mercantilización de absolutamente todos los vínculos, yo me pregunto si el concepto de autonomía no lo es. Voy a decir una cosa un poco provocativa. Si no sería interesante pensar una autonomía que fuera radicalmente autónoma del capitalismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué entiendo por capitalismo? Rápidamente. El capitalismo es el imperio de la mercancía, es trabajo alienado y es un sistema de dominación. ¿Es posible pensar, hay una universidad posible en la cual lo que hacemos no sea mercancía? Donde el trabajo no esté alienado y donde no haya formas de dominación, por ejemplo, de docentes sobre docentes, de docentes sobre estudiantes, de estudiantes sobre docentes, de lo que fuera, ¿no? Una universidad con un sistema de vínculos desalienados, donde el proceso de conocimiento tiene que ver con otras claves. Esa pregunta es una pregunta un poco loca. Me parece que si somos marxistas estrictos diríamos que es una perfecta inmunidad. Marx dice, querido amigo, el capitalismo es una forma de aparición del mundo como mercancía y se burla de los que dicen, digamos, del capitalismo ni los huesos de los santos no quedan cosas sacrosantas, ¿no? Eso no puede decir. Es absolutamente ridículo e ingenuo pensar de que en la universidad nosotros podemos sustraernos. Y me parece que este realismo marxista es cierto, digamos, nunca debemos perder de vista de que esto es así. Sin embargo, a mí me interesa insistir en la pregunta: ¿qué podemos hacer de la universidad para interrumpir el circuito de la dominación, de la alienación y de la mercancía? Y plantearnos la autonomía de eso, en un momento en el cual, me parece a mí, hay una cultura académica que de esto se nos va a ir mucho, de esto podemos hablar después, porque ¿qué hacemos con todo esto? Es la pregunta. Hay no una introducción de las empresas en la universidad, sino la conversión lisa y llana de la universidad en empresa. Un léxico, una estructura, una manera de mirar, un tiempo, una temporalidad. Entonces, a mí me parece que hay muchísimo de la reforma con lo que entrar en interlocución para hacer frente a nuestros propios problemas. Hay algo que tiene que ver con eso lo dejo para después. Pero
yo quisiera decir solamente, terminar un poco, ¿no? Para después poder conversar. La reforma excede la reforma excede el reformismo, la reforma tiene un sentido social y un sentido revolucionario. Y hay una escena reformista que sin invocarla uno puede inscribirla en esa deriva, en esa herencia, que es una herencia incómoda. Me parece que esto es fundamental de saber. Hay un problema filosófico también, creo yo, ¿no? ¿Qué hacer con una herencia? ¿Cómo honrar una herencia? ¿Cómo estar a la altura? ¿Qué significa honrar la herencia reformista? Porque hay maneras de ser antirreformista. Una manera de ser antirreformista me parece repetir las consignas de la reforma, consignas de hace 100 años, como si no hubiera pasado nada en el mundo. Eso me parece que es lo que llamamos la malversación. Y a lo mejor hay maneras de ser reformistas que son infieles a la reforma, pero que de alguna manera sintonizan con su espíritu. En esta deriva siempre abierta el significante reformista. Había motivos que no estaban originariamente en la reforma, pero indudablemente una universidad reformista es una universidad diversa, es una universidad plural, es una universidad feminista, es una universidad, digamos, que se va cargando de contenido emancipatorio prácticamente sin límite. Y una universidad, sobre todo, comprometida. Esto era clarísimo en los escritores del año 18, con los grandes dramas sociales de los pueblos latinoamericanos. Y quisiera finalizar con una escena reformista, creo yo, en este sentido, porque no lo es directamente, que es un discurso que el 7 de abril del año 2018 en San Bernardo dio el presidente Lula ante miles de seguidores, cuando acaba de conocer la sentencia que lo tiene aún en prisión, como preso político. El presidente Lula se asombraba de sí mismo por el hecho de que, siendo hijo de tornero, alguien que no tenía diploma universitario, había construido más universidades que todos los presidentes de la historia de Brasil juntos, que sí eran universitarios. Esa escena en realidad llamó la atención de mi amigo Eduardo Rinesi sobre esto en un libro precioso que se llama 18. Es una escena, creo yo, reformista, que involuntariamente sintoniza con el espíritu emancipatorio de la reforma, que tiene en el centro la libertad, pero no una libertad liberal. No es la libertad, es una libertad que no es mi libertad que termina donde empieza la libertad de otro, sino que mi libertad empieza donde empieza la libertad de otro. Y el sentido es que las libertades que nos faltan no se podrán obtener sin justicia social. Creo que eso es el núcleo profundo de la reforma. Bueno, muchas gracias.